¿Qué es realmente el inconsciente? ¿Existe el azar o hay acontecimientos que revelan algo profundo de nosotros mismos? ¿Y por qué repetimos situaciones que nos hacen sufrir aunque sepamos que nos perjudican? Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más importantes de Jacques Lacan, el Seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Si te apasiona la mente humana, suscríbete a Claves del Psicoanálisis y aprende con nosotros. Este seminario fue impartido entre 1964 y 1965 y tras la muerte de Lacan, fue publicado por Edición du Seuil en 1973. La edición española de referencia es la publicada por Paidós. Muchos especialistas consideran este seminario la mejor puerta de entrada al pensamiento maduro de Lacan, porque aquí reúne y reorganiza las ideas esenciales de toda su enseñanza. ¿De qué trata este seminario? Lacan parte de una pregunta sencilla. ¿Qué hace que el psicoanálisis sea realmente diferente de cualquier otra forma de comprender al ser humano? Su respuesta es que existen 4 conceptos sin los cuales el psicoanálisis pierde su identidad. Esos 4 conceptos son el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. Cada uno explica una dimensión distinta de nuestra vida psíquica y vamos a entenderlos de una forma sencilla. Primer concepto: el inconsciente. Freud había dicho que el inconsciente es una parte de la mente donde permanecen deseos y recuerdos reprimidos. Lacan acepta esta idea, pero añade una formulación completamente nueva. Afirma que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué significa? Que el inconsciente no habla mediante imágenes misteriosas ni símbolos universales. Habla utilizando palabras, asociaciones, juegos de lenguaje, lapsus y sueños. Cuando una persona dice una palabra por otra sin querer, olvida un nombre importante o repite una expresión constantemente, el inconsciente está dejando una huella. No es un almacén oculto, es una forma de organización del lenguaje. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que alguien quiere decir: estoy muy tranquilo con mi nuevo trabajo. Pero sin querer dice: estoy muy trabado con mi nuevo trabajo. Pero inmediatamente se corrige. Puede pensar que simplemente se equivocó. Sin embargo, para Lacan, ese lapsus merece ser escuchado. Tal vez esa palabra revela un conflicto del que la persona todavía no era plenamente consciente. Segundo concepto: la repetición. Todos conocemos personas que parecen vivir siempre la misma historia. Cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de ciudad, pero los problemas vuelven a aparecer. ¿Por qué sucede esto? Lacan retoma la idea freudiana de la compulsión a la repetición. Sin embargo, distingue 2 aspectos diferentes. Por un lado está la repetición automática de ciertos comportamientos, pero por otro, existe aquello que irrumpe inesperadamente y rompe nuestras previsiones. Para explicar esta diferencia, introduce 2 términos tomados de Aristóteles. Autómaton representa aquello que vuelve una y otra vez siguiendo un mismo recorrido. Cliché representa el encuentro inesperado con algo real que interrumpe esa repetición. Es precisamente en esos encuentros inesperados donde el sujeto puede descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Veamos un ejemplo. Una persona siempre inicia relaciones con personas emocionalmente distantes. Aunque promete que esta vez será diferente, termina viviendo exactamente el mismo sufrimiento. Ese patrón sería el autómaton. Pero un día ocurre algo inesperado. Conoce a alguien que rompe completamente esa lógica. Ese encuentro obliga a replantearse
toda su forma de relacionarse. Eso sería la Tiché. Tercer concepto, la transferencia. En este punto, Lacan retoma muchas de las ideas desarrolladas en el Seminario 8. La transferencia no consiste simplemente en que el paciente proyecte sentimientos sobre el analista. Consiste en que el paciente supone que el analista posee un saber sobre aquello que le ocurre. Ese supuesto saber hace posible que el análisis avance. Sin esa confianza inicial, sería muy difícil que el paciente hablara libremente. Pero Lacan insiste en algo muy importante. El analista no debe apropiarse de ese lugar. Debe utilizar esa posición para que el propio sujeto descubra las respuestas que ya estaban presentes en su discurso. Es parecido a cuando un profesor hace una pregunta en clase. Muchas veces, el alumno descubre la respuesta mientras intenta explicarla, no porque el profesor se la haya dado, sino porque la pregunta abrió un espacio para pensar. Así funciona la transferencia. Cuarto concepto, la pulsión. Este es probablemente el concepto más difícil del seminario. Muchas personas confunden pulsión con instinto, pero para Lacan no son lo mismo. El instinto tiene un objeto natural. Como cuando un recién nacido busca el pecho de su madre para alimentarse sin que nadie le haya enseñado cómo hacerlo. Ese tipo de comportamiento automático y orientado a una finalidad biológica es lo que llamamos instinto. En cambio, la pulsión humana nunca encuentra un objeto definitivo, siempre gira alrededor de una falta. Lacan explica que la pulsión no busca tanto alcanzar un objeto como recorrer continuamente un circuito. Por eso muchas veces obtenemos aquello que deseábamos y poco después volvemos a sentir insatisfacción. La pulsión continúa su recorrido. Veamos un ejemplo sencillo. Pensemos en alguien que lleva meses deseando comprar un coche nuevo. Finalmente, lo compra. Durante unas semanas disfruta enormemente, pero poco tiempo después comienza a pensar en otra cosa que quiere conseguir, como hacer un viaje a Japón. Esto ocurre porque ningún objeto consigue cerrar definitivamente el movimiento de la pulsión, que va saltando de un objeto a otro. La mirada y el objeto A. Aunque el título del seminario habla de 4 conceptos, aquí aparece también uno de los desarrollos más originales de Lacan, el objeto A, especialmente a través de la mirada. Lacan explica que no solo miramos el mundo, también sentimos que somos mirados por él. La mirada no pertenece únicamente a nuestros ojos, es una experiencia que nos recuerda que nunca controlamos completamente cómo aparecemos ante los demás. Esta idea transformó profundamente la teoría del deseo y tendrá un enorme desarrollo en los seminarios posteriores. La gran innovación del Seminario 11. La gran aportación de esta obra consiste en reorganizar todo el psicoanálisis alrededor de 4 conceptos fundamentales y mostrar que todos ellos están atravesados por el lenguaje. El inconsciente deja de entenderse como un simple depósito de recuerdos ocultos para concebirse como una estructura que funciona según las leyes del lenguaje. La repetición deja de verse como una mera costumbre mecánica y pasa a entenderse como el intento constante del sujeto de reencontrarse con aquello que nunca pudo simbolizar por completo, lo real. La transferencia deja de ser únicamente la repetición de sentimientos dirigidos a figuras del pasado para convertirse en una relación sostenida por el sujeto supuesto saber, es decir, por el lugar de saber que el paciente atribuye al analista, y la pulsión deja de identificarse con un instinto biológico orientado
a un objeto concreto para entenderse como un movimiento que gira alrededor de un objeto siempre perdido, sin alcanzar nunca una satisfacción definitiva. Con este seminario, Lacan ofrece una nueva arquitectura conceptual del psicoanálisis que marcará toda su enseñanza posterior y que sigue siendo una referencia imprescindible para comprender la clínica psicoanalítica contemporánea. Comprender este seminario es comprender el corazón del pensamiento lacaniano. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y no te pierdas el siguiente video, porque el saber sobre uno mismo se construye paso a paso.